a impuestos internos. Mira, si se quiere, la conceptualización sobre la cual se realiza esta reforma es centralización normativa y descentralización operativa. Repite eso de nuevo. Centralización normativa y descentralización operativa. Todo lo que es cuestiones operativas, ellos tienen descentralización, tienen la libertad de hacerlo. Ahora, todo lo que tiene que ver con políticas de esas instituciones, con cuestiones normativas, la diseña el ministro. La diseñan ellos conjuntamente con el ministro de Hacienda. Y se creó el Consejo Superior Tributario, que es el órgano natural donde se dirimen y se acuerdan lo que son cuestiones de política arancelaria, de políticas impositivas, de cuestión de política y legislación tributaria. Todo eso es el escenario natural y ese Consejo Superior Tributario lo preside el ministro. Es el órgano de coordinación para la implementación de esa política. Y ambos incumbentes han estado siempre conscientes de que esa es una facultad exclusiva del Ministerio de Hacienda. Nunca han regateado esa facultad. Es decir, que en este momento podemos decir que tenemos un Ministerio de Hacienda de la República Dominicana organizado. Sí, podemos decir, lógicamente, falta muchas cosas que hacer, falta darle sostenibilidad en el tiempo a este tipo de reformas que hemos avanzado. Y para eso, te reitero, Franklin, que hemos querido darnos un plan estratégico y plasmar en un documento lo que son los objetivos, las metas y las estrategias para lograr esos objetivos y esa meta de todas y cada una de las instituciones que componen el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda ya como órgano central y rector propiamente dicho. Bien, vamos a una pausa y vamos a seguir discutiendo este tema y el tema que venimos ahora, que es el de la propuesta de modificación de la ley 112 de hidrocarburos. Nos vemos después de la pausa. Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia. Gracias por continuar con Visión Empresarial y el debate de la semana. Estamos conversando con Julio Aníbal Fernández, viceministro de Hacienda. Julio Aníbal, hay una situación planteada en la República Dominicana. El déficit que se estima ronda los 76 mil millones de pesos. Nadie sabe. Vamos a preguntarle a él cuánto es el déficit. Bueno, las estimaciones que tenemos nosotros y que se han hecho, rondan por ahí. Ahora, si no es así, tú me dirás. No es así. La oposición ha querido confundir a la opinión con la oposición, Frank, que tiene que revisar. Y ha dicho de manera irreal que el déficit son 76 mil millones. No es verdad. ¿De cuánto es el déficit? El ministro de Hacienda lo ha explicado públicamente. Yo asisto en su representación a la Junta Monetaria y el día pasado hicimos una revisión de lo que es el programa monetario y los indicadores que nos permiten cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en los indicadores monetarios que se presentaron en esa sesión de la Junta Monetaria se estableció y quedó evidenciado que el déficit son 29 mil millones. ¿29 mil millones? Y que era un déficit que estaba ya preacordado con el Fondo Monetario Internacional. Esos 29 mil millones representan un 3% del PIB, que fue lo que se acordó inicialmente en la firma con el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero no puede ser, porque 29 mil millones de pesos no pueden ser un 3% del PIB. Es decir, tendría que ser un poco más para que sea el 3% del PIB. Porque el 3% precisamente, del PIB es algo. Porque acuérdate que ese 3% es al final de año. Probablemente por el año entero. Tengamos una holgura de poder llegar un poco más, pudiéramos llegar hasta 55 mil, que probablemente, pero hasta ahora. La estimación. Hasta ahora los cálculos dan que son apenas 29 mil millones. ¿Y ese déficit incluye el déficit cuasi-fiscal? No, porque ya eso es el déficit del sector público financiero, sí. No el déficit consolidado. Sí, pero en todo caso, tenemos un problema de déficit. Ahí es que está la diferencia por el debate. Sí, tenemos un problema del déficit, ¿de acuerdo? Pero hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que plantea que la República Dominicana debe llegar al final de año con un 2.6% del PIB, más o menos, de déficit, ¿sí o no? Esa es lo que se ha planteado en el acuerdo. Se ha planteado eso en el acuerdo, pero acuérdate que trimestralmente hay revisión. Hay una revisión. Y de acuerdo al comportamiento de los ingresos, se pueden pedir waivers o se pueden pedir flexibilidad en esas áreas. Okay. Pero en cualquier caso, porque una de las cosas, uno de los problemas graves que tiene la República Dominicana es que hay mucha gente hablando y no hay una orientación clara, una orientación dirigida a que la gente entienda cuáles son los datos
de dónde salen esos datos y las razones de por qué se hacen las cosas. Porque, por ejemplo, Peña Domínguez, tú querías plantear ahorita, entrar inmediatamente al tema de la propuesta de indexación que ha hecho el licenciado Vicente Bengoa, el ministro de Hacienda. Okay, y entonces, mi pregunta es, ¿en qué consiste esa indexación? Si por qué la indexación, ¿a qué nos lleva a tener una reforma en términos de lo que son las leyes, por ejemplo, en este caso de la ley 112 y también de la ley de proindustria? ¿Qué nos lleva a eso realmente? Acuérdate que ese es un proyecto mayor, ¿no? Ustedes le han llamado, que lo han sometido, ya fue sometido al Congreso y ahora fue a comisión, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Un proyecto de racionalización del gasto tributario, así que le han llamado. ¿En qué consiste? Mira, yo no estoy autorizado por el ministro a tocar estos temas públicos. Pero ya dio declaraciones públicas. Sí, él ha estado manejando, él con un equipo técnico muy reducido este tema, y le pasó al presidente el tema, y ha querido que sea el presidente un poco, y ya la Cámara de Diputados que juegue un rol protagónico en este sentido. Pero él también era explicado públicamente que esas medidas son parte de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es extraño que sean los empresarios ahora que objeten esa medida, porque fueron ellos que durante un periodo determinado demandaron que se firmara con el Fondo Monetario Internacional, porque eso era garantía de que se iba a preservar la estabilidad macroeconómica, el control del gasto, y que iban a fluir los recursos de financiamiento externo que necesitaba el sector público de la República Dominicana para movilizar la economía. Lógicamente se hizo un acuerdo que no planteaba reformas, pero sí planteaba la disminución del gasto tributario. Y es en función a las exigencias del Fondo Monetario Internacional en ese acuerdo que el ministro ha elaborado esa serie de medidas y ha recomendado al presidente de la República. Quizás no sea simpático, no es gracioso hacer ese papel, pero es un asunto de responsabilidad como funcionario, y si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el peor servicio que le puede hacer el ministro de Hacienda, el ministerio en su conjunto y el equipo económico, y no observar ese acuerdo, no abocarse a hacer lo que tienen que hacer por ser complacientes con el sector empresarial. Creo que ahí el daño, se le hará un daño mayor al país. Ese proyecto de eliminación de exenciones, ¿cuál es el monto que ahora mismo se tiene como gasto tributario estimado por el Ministerio de Hacienda? Sí. Las estimaciones nuestras es que el gasto tributario en la República Dominicana ronda alrededor de los 104.000 millones de pesos. Entonces se supone que al eliminar esas exenciones, esos 104.000 millones serán sacados de la parte del sector empresarial y de alguna manera la economía, el efecto, el impacto